gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo muy bien. Pero bueno, antes de comenzar con la historia, debemos de dar el agradecimiento a Koeura Laran, que nuevamente me dejó su permiso para subir esta historia. Y el nombre del fanfic es Servicio con una sonrisa. Y para acabar, no olviden suscribirse y denle a la campanita para que no se pierda ninguno de las historias que subo al canal. Denle like y comenten. Tanto como el fanfic y la serie Ruby no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Servicio con una sonrisa capítulo 49, un fanfic Ruby. Jaune volvió a la vida por tercera vez. Era la gran reapertura, aunque ese término perdió algo de su brillo considerando que ya se había reabierto 2 veces. Una después del robo y la otra después de los Grimm. Aún así, la gente acudía, aunque solo fuera para desearle lo mejor. Jaune seguía sentado en su silla de ruedas, pero había podido ponerse de pie antes y estrechar algunas manos, al menos durante 1 o 2 horas. Había mucha gente que desearle lo mejor. Cinder estaba entre ellos. Llegó con una sonrisa pícara y unas palabras, y luego se retiró a la esquina con un café y un libro que había comprado en una tienda local. Parecía bastante contenta, así que la dejó tranquila, concentrándose en que cada vez más gente viniera a ver con sus propios ojos si realmente estaba abierto o no. Velvet y Russell se encargaban del trabajo duro, por supuesto. Y por una vez, no era Miltia quien lo vigilaba, sino Blake, precisamente. No sabía por qué. Miltia y Melanie estaban exhaustas desde que se armó una pelea en el club, algo estúpido sobre 2 chicos que decidieron que bailar con una chica una vez era un contrato, y luego se pelearon con el otro cuando se atrevieron a bailar con ella, y los gemelos dormían la mona que se había desatado. Aún no estaba seguro de por qué era Blake. Quizás Ruby seguía molesta con él por todos los sermones que había tenido que soportar. Observó a Blake sentada en el mostrador y comenzando a leer un libro, ignorando el mundo que la rodeaba mientras pasaba página tras página. Cabello negro, ojos amarillos, sonrisas sarcásticas y ahora, al parecer, un interés compartido por la lectura. Si Cinder tuviera orejas de gato, las habría llamado gemelas. Su atención fue robada antes de que pudiera pensar en ello. Veo que se ha recuperado, señor Ark. Me alegra verlo. Ah. General Ironwood. Había algo extraño en que un hombre tan grande, flanqueado por 2 guardias y una mujer que debía ser la hermana de Weiss, se negaba a creer que ese color de pelo pudiera existir en otro lugar, entrara en su restaurante. Como era de esperar, atrajeron mucha atención, tanto de la gente común, del cazador como de Cinder. Debería haber sido intimidante, sobre todo con él en silla de ruedas. ¿Cómo estuvo tu cita con Glinda? Maravilloso. Cenamos en un restaurante encantador, nos pusimos al día y luego dimos un paseo por Vale. Había algo más que un ligero rubor en su rostro que sugería que la noche podría no haber terminado allí, o que si lo hubiera hecho, habría habido un momento íntimo. Hemos quedado en salir de nuevo este viernes. La mujer detrás de él tosió significativamente y Ironwood se enderezó. Ah, sí. ¿Hay alguna mesa libre para mis socios y para mí? Ya conocías a Winter, claro, pero no creo haberte presentado formalmente. No lo había hecho. Su último encuentro había sido poco más que Ironwood rompiendo una mesa y Winter compensándolo. Encantado. Winter le extendió la mano y él la estrechó. Tengo entendido que Weiss sigue frecuentando su establecimiento. Espero que no se esté aprovechando de su nombre. No, creo que lo haya hecho. Winter, seguro que tu hermana te lo haría saber si fuera así. Ironwood exploró una mesa y le dio un codazo a uno de sus guardias, quien se acercó a reclamarla. Yo tomaré una Clesian Black sin azúcar. Mis guardias harán lo mismo. Jaune vio la mueca del guardia restante. Winter. ¿Y tú? Un café estándar bastará. ¿Estándar? ¿Qué demonios era estándar? Traeré algo. No tienes por qué ser tú, dijo Ironwood. Te estás recuperando. Necesito algo que hacer o me volveré loco. No soy un hombre al que le guste estar ocioso, supongo. Lo respeto. Pero no empeore su condición. Ironwood rió y se llevó a Winter y al resto de su guardia aparte. Al verlos sentarse y a los 4 charlar con normalidad, los demás clientes decidieron que no había drama ni entretenimiento y volvieron a sus asuntos. Jaune se movió en silla de ruedas detrás del mostrador, seguido por Blake, quien solo le prestó la mitad de la atención que debía. Se suponía que ella también debía empujarlo, pero a él no le importó. Era un fastidio que lo trataran tan mal.
Uno se siente notablemente relajado cuando está rodeado de una persona tan poderosa, dijo. Es un cliente cualquiera cuando está aquí. Jaune tomó unos frijoles del estante y empezó a mezclarlos. Creo que estaría nervioso si fuera un asunto oficial, pero hasta que demuestre que es igual a 100 clientes más que he atendido en un día cualquiera. En este campo de batalla, ¿tú eres el que manda? Jaune se rió. Es una forma dramática de decir que solo hago mi trabajo. Estoy leyendo una historia dramática, admitió Blake, cerrando el libro. La prosa se filtra. Creía que no servías a Atlesian Black. De hecho, creo que tus palabras fueron. La gente merece que le paguen por tener que beber esa porquería, no que me paguen por servirla. Y allí me mantengo fiel a mis ideales. ¿Qué le sirves? Algo fuerte. Una mezcla de mezclas. Uso granos más oscuros para que el café parezca negro y luego se lo doy. ¿Y él nunca se da cuenta? Dice que es el mejor negro atlesiano que ha probado jamás y no lo corrijo. A estas alturas, no estoy seguro de si no es patriotismo masoquista. Podría ser, dijo Blake, riendo suavemente. O tal vez necesita que lo vean como alguien que favorece a Atlas. Es una de las figuras más prominentes del reino. Los acuerdos comerciales y la imagen pública son importantes. Todo reino quiere ser visto como el mejor en su campo. Atlas produce la mejor tecnología y el mejor polvo. Bakuo es famoso por sus especias, sedas y festividades. Vale entrena a los mejores cazadores y cazadoras. ¿Y Mistral? Pornografía. Jaune se detuvo a mirar fijamente. También tienen algunas comidas interesantes, admitió Blake, pero sobre todo es pornografía. Cierto, no estaba seguro de si debía creerle o no. Hablaba muy en serio. Estuve en Mistral un par de veces de joven, pero nunca en Atlas ni en Bakuo. Has viajado mucho. Gracias a mi empleo anterior. Sí. Me lo imagino. ¿No te sentaste mucho? Adam y yo éramos jóvenes cuando nos unimos y, a pesar de lo que hayan oído, no éramos un grupo completamente despiadado. Nadie quería enviar niños a la batalla, así que trabajábamos en logística y entrenábamos. Sin embargo, también teníamos la oportunidad de viajar por Remnant. Normalmente para mostrar una cara más amable a la organización y atraer a los faunos de otros reinos. Blake observaba sus palabras por si alguien la escuchaba. ¿Entonces has visitado todos los reinos? Sí. Parecía orgullosa. Atlas es frío, Bakuo es caliente, Mistral es húmedo y Vale alterna entre los tres. ¿Es por eso que elegiste venir aquí? No realmente. Mi tren acaba de parar en Vale. Llámalo destino. ¿Qué opinas de la hermana de Weiss? Fue un cambio obvio en la conversación, pero probablemente lo pretendía. Blake no perdió el tiempo con las sutiles indirectas. Educada, disciplinada, un poco prejuiciosa. Se encogió de hombros. La verdad es que ya la conocía, pero solo me dijo lo suficiente para preguntarme por qué Yapsechne me prestó a su abogado personal. Es insistente, pero he servido peores. La frase café estándar le hace perder 1000 puntos conmigo, pero ya he visto ese tipo de café. La mayoría de la gente que viene aquí no se da cuenta de la cantidad de mezclas diferentes que hay. No lo hicimos. Blake lo observó con curiosidad. ¿Sabes que abofeteó a Weiss? ¿Eh? Winter, explicó. Ruby fue la primera en recibirla. Weiss la acompañó a saludarla al aterrizar. Ruby regresó más tarde y nos contó que una de las primeras cosas que Winter hizo al aterrizar fue abofetear a Weiss. ¿Qué? Se giró, serio. ¿Estás seguro? No creo que Ruby mintiera. Dijo que Weiss no le dio mucha importancia y que no parecía muy dolido. Eso no lo mejoraba, ¿verdad? No se le ocurría ninguna situación en la que una de sus hermanas le diera una bofetada y él actuara como si fuera normal. Claro, si hacía una estupidez y se enfadaban, quizá lo hicieran, pero era comprensible, ¿no? Estaban enfadadas y arremetían. Eso no lo justificaba, pero tenía sentido. Ambas sabrían por qué había pasado, ambas se sentirían fatal, y no se le ocurría a ninguna de sus hermanas que no se disculpara después. ¿Se había disculpado Winter? Probablemente no, por lo que parecía, y Weiss lo consideraba normal. No parecía algo que Weiss considerara merecedor de una disculpa, pero algo así, para él, habría estado reservado para el peor de los pecados. Tal vez si hubiera cometido algo realmente horrible, se consideraría digno de un golpe en la mejilla. No podía imaginar que Weiss le hubiera hecho algo tan malo a su hermana. Algo que no se pudiera arreglar con palabras. Por Dios. Era Weiss, el ejemplo perfecto de un discurso inteligente y razonado. ¿Era una cosa de Atlas? ¿Una cosa de familia?
¿Qué clase de familia se abofeteaba? Eso está mal. Lo es. Black quizá fuera un poco parcial, siendo fauno, pero también detectó cierta preocupación genuina por una compañera a la que consideraba amiga. Jan intentó hablar con ella al respecto, pero Wei se rió y dijo que no debería haber actuado con tanta falta de respeto delante de su hermana. Parecía algo de Schne, entonces. Aunque él creía que Wei era la heredera. Algo sobre que Winter Schne había renunciado al cargo al unirse al ejército. Weiss lo había mencionado una vez tomando un café. Pero entonces, si ese era el caso, ¿qué sentido tenía? Si Winter ya no formaba parte del SDC, ¿qué derecho tenía a criticar la actuación de Weiss? Realmente no los entiendo. Yo tampoco, y soy su compañera. No le daría mucha importancia. Weiss dice que está bien, así que supongo que sí, pero creo que si lo intentara de nuevo, intervendríamos. No creo que a Ruby ni a Jan les importe si es un golpe que beneficia a Weiss o no. Y aunque no lo dijo, presentía que ella también intervendría. Gracias por decírmelo entonces. Esto hará que atenderla sea mucho más complicado. Black sonrió con suficiencia. Quizás espero que le envenene la bebida. No me tientes. Ya pidió café normal. Normal. Es como si un chef te preguntara ¿qué te gusta el filete y tú respondieras básico? ¿Qué significa eso? Gruñó y preparó el café más suave que pudo. Sin dulzor, sin amargor, sin azúcar, sin picante. Mi obra maestra, dijo, levantándolo. Y lo llamaré mezcla aburrida número 1. Black aplaudió cortésmente. Balanceando una bandeja en su regazo, regresó solo a la mesa. Como era previsible, Black no quería saber nada de Atlas ni de la familia Schne fuera de Weiss. Al acercarse, uno de los guardias lo vio y se levantó rápidamente, tomando la bandeja para facilitarle la vida. Como mínimo, los soldados de Atlas eran excesivamente educados. Gracias. Se acercó en silla de ruedas. Las 3 tazas blancas son de Ecclesian Black y la verde es el café estándar de la señorita Schne. Ironwood tomó el suyo, olió el aroma y dio un sorbo. Ah. Maravilloso. No hay nada como el Ecclesian Black para empezar el día. Ven. Bebe. Jaune elabora el mejor Ecclesian Black de este lado del Atlas. Los soldados, obviamente, no estaban de acuerdo, y miraban sus bebidas con el derrotismo propio de los civiles ante una horda de Grimm. Sin embargo, bajo la atenta mirada de su general, no pudieron hacer más que tomar las tazas con cuidado y llevárselas a los labios. Todos se pusieron rígidos. Sus ojos se dirigieron a Jaune desde debajo de sus visores. Él asintió en respuesta. Está buenísimo el Ecclesian Black, dijo el que había cogido la bandeja. Muy bueno. De acuerdo, respondió su compañero. Quizás podríamos traerlo de vuelta a Atlas con nosotros. Era tanto una súplica como una broma. Jaune pudo leer la desesperación en esa mirada y supo que esas pobres almas estarían condenadas a la Ecclesian Black una vez que el festival terminara. Creo que Ospin me declararía la guerra si lo intentara, dijo Ironwood. ¿Cómo está el tuyo, Winter? La mujer bajó la taza al plato. Adecuado. El ojo de Jaune se crispó. Primer estrique, abofeté a Weiss. Segundo estrique, café normal. Tercer estrique, suficiente. No todos podrían salvarse. En un mundo con tanto odio y muerte, algunos tuvieron que quedarse atrás. La próxima vez que ella entrara, él dejaría que Black le preparara el café. ¿Cómo van los preparativos para el festival? Le preguntó Ironwood, ignorando por completo a Winter. Bien. Muy bien. Amity está prácticamente lista. Quedan algunos detalles por pulir, como la ceremonia de apertura y el festival, pero eso depende principalmente de que las distintas academias decidan qué quieren hacer y nos lo hagan saber. De lo contrario, no podemos prepararnos. ¿Está Ospin demorando el proceso? No. Tenemos los planos de Beacon gracias a Glinda. Sinceramente, Aven está siendo lento. Cinder y su equipo fingían ser de Aven. Se preguntó si eso estaría relacionado. ¿Vas a darles una patada en el trasero? Voy a dejar que se acabe el plazo, replicó Ironwood. Ya les he dicho que si no tengo los planos en 3 días, la ceremonia se celebrará sin ellos. Quiero demostrarle a Lioneard que soy un hombre de palabra. Lioneard, presumiblemente, era el responsable de Aven. Jaune tarareaba, sin entender los pequeños detalles, pero captando la perspectiva general. Así era el servicio a veces. Tenías que hablar con muchísima gente sobre diversos temas, muchos de los cuales no entendías. La clave no era fingir que lo entendías. Ese fue un error que cometió al principio, intentar seguir el ritmo de conversaciones en las que no tenía experiencia. La gente lo notó enseguida.
Si hablaban de derecho, política o incluso ciencias, eran los expertos. La cuestión era que no solían esperar que fueras un experto. Estaban dispuestos a explicarte si les preguntabas. Al fingir que entendías cuando no era así, simplemente hacías el ridículo y sugerías que eran idiotas. Con eso en mente, Jaune no se sintió estúpido por preguntar. ¿No sería eso un incidente diplomático? No es tan malo como parece, explicó Ironwood con alegría. El Festival Vital es, en realidad, una competición entre academias. Sí, la gente lo extrapola a los reinos, pero es solo porque a todos les encanta tener la oportunidad de presumir. Dicho así, suena un poco infantil. Creí que era para honrar o evitar guerras. En teoría, sí. La idea original era reunirnos para conmemorar y celebrar el acuerdo de paz, pero también para llevar gente a otros reinos. Es fácil ver a la gente de Mistral o Vacuo como gente extraña y ajena cuando nunca los conoces, pero al crear el torneo, animas a la gente a viajar y a experimentar las culturas de los demás. Les ayuda a ver que no todos somos tan diferentes. ¿Pero no siempre funciona? Preguntó, leyendo entre líneas. No siempre. Creo que sus creadores subestimaron el deseo humano de conflicto, o quizás estaban cansados después de la guerra y pensaron que todos seguirían así. Tristemente, así es la naturaleza humana. Un gran conflicto ocurre, la gente dice que nunca lo olvidará y que nunca volverá a cometer los mismos errores. Luego, pasan 1 o 3 décadas y la gente lo ha olvidado, y he aquí que la historia se repite. Pero el hecho de que hagamos el festival es prueba de que lo recuerdan. Uno pensaría. La gente recuerda los días y los celebra porque se espera que así sea. Rara vez analizan las razones profundas que los motivan, ni las lecciones que los fundadores se esforzaban tanto en enseñarnos. Hoy en día, el Festival Vital es menos un recordatorio de las atrocidades de la guerra y la importancia de evitarla que una oportunidad para que un reino supere a otro. Las multitudes ansían sangre y apuestan por sus luchadores favoritos, y luego empiezan a buscar excusas para explicar por qué su reino perdió después. Ironwood puso los ojos en blanco. Pueden ser desde acusaciones de trampa hasta un terreno favorable, jetlag o interferencia política. Uf. Eso sonó estúpido. Jaune no era muy aficionado a los deportes la mayor parte del tiempo, pero sabía lo suficiente sobre cómo algunas personas apoyaban demasiado a sus equipos. Un poco de competencia estaba bien, pero había visto a amigos casi pelearse por qué equipo era mejor. Si a eso añadimos orgullo nacional, combates feroces y juegos de azar, la cosa estaba destinada a ser 10 veces peor. «Guau», dijo. «Me has quitado las ganas de ir al festival». «Gracias». «Entonces mi trabajo está hecho», dijo Ironwood, riendo entre dientes. Jaune dudaba que mucha gente lo viera así. Era un lujo. En serio, el Festival Vital sigue siendo algo bueno. Estoy señalando los defectos para corregirlos, no para decir que no tiene sentido. Lo entiendo. No puedes mejorar si no reconoces tus debilidades, ¿verdad? Correcto. Demasiadas personas se niegan a admitir que tienen un problema. El orgullo obstinado no ayuda a nadie. Ciertamente no le había servido de nada. De hecho, sus padres le habían dicho que no entraría en Beacon, pero aún así lo intentó, sin siquiera tener aura. ¡Qué idiota había sido! En retrospectiva, podría haberse evitado mucho dolor si hubiera estado dispuesto a escuchar. ¿Eso también cuenta para ti? Jaune tuvo que preguntar. Eso no es apropiado, espetó Winterschnee. Invierno. Ironwood la silenció con una mano en su muñeca. Sí, para mí cuenta. Lentamente, se quitó el guante de una mano, revelando el metal que había debajo. Jaune abrió mucho los ojos, al comprender de repente por qué Ironwood había roto una mesa sin querer. Todos cometemos un error en algún momento de la vida. Todos fracasamos y caemos. La verdadera medida de una persona es si puede levantarse después y si aprende de ello. Los labios de Ironwood se curvaron hacia arriba. Por eso me alegré tanto de verte de vuelta y al frente de tu restaurante a pesar de lo sucedido. Aunque debo decir que negarte a refugiarte fue una tontería. ¿Preocupación? ¿Era por eso que Ironwood había venido? Lo sé. Pero había una pareja de ancianos. Lo he oído. Ironwood apoyó los brazos en la mesa. De hecho, fue Glinda quien me lo dijo. Erk. No arruiné tu cita, ¿verdad? No. Esto fue en la reunión posterior a la crisis. Después de la crisis. Ah, por la brecha.
Pensándolo bien, el consejo, Atlas y Ospin probablemente habían tenido muchísimas reuniones y discusiones desde entonces, ya sea planeando cómo prevenir otro desastre como ese, presionando para que se casara al colmillo blanco o simplemente intentando averiguar dónde había salido todo mal. Fue mientras revisábamos las bajas, explicó Ironwood. Glinda encontró tu nombre y se alarmó bastante, no solo por ti, creo, sino por la preocupación que esto pudiera tener sobre la moral de los estudiantes. Espera. ¿Soy una pancarta o algo así? Algo así. Ironwood volvió a reír. Pero no, es más bien que eres uno de los pocos civiles con los que interactúan los estudiantes de Beacon. Los cazadores protegen a los civiles, pero como van a escuelas y academias de cazadores y, por naturaleza, se juntan con amigos cazadores, a menudo no interactúan con muchos que no sean cazadores. No es exagerado decir que algunos estudiantes incluso olvidan que la persona promedio no tiene aura. Jan. Y, en menor medida, Ruby. Estoy preocupado por ti. Eres mi amigo. Mi amigo civil muy blando. No había pensado en la gran diferencia que eso suponía antes. Cuando los cazadores empezaron a hacer de su restaurante su lugar predilecto, había visto indicios de que los civiles se alejaban y había oído a algunos expresar su preocupación por daños y perjuicios accidentales. Pensaba que la opinión era unidireccional, que los civiles se sentirían incómodos cerca de los cazadores, pero que era imposible que funcionara a la inversa. Pero así fue. Los cazadores podían estar tranquilos sabiendo que sus amigos estaban a salvo de los Grimm, porque todos eran cazadores. Él no lo era, y Ruby apenas comenzaba a comprender lo frágil que era. Un solo Grimm, una sola bala y moriría. Le costaba creer que fuera tan extraño, después de todo, la gente moría cuando les disparaban, pero para Ruby, era extraño. ¿Cuántas balas le habían dado en su aura? Rayos. Entrenaban en Beacon a diario y ella tenía una guadaña, que era un rifle de francotirador. Todos los miembros del equipo Ruby, salvo Weiss, tenían armas de algún tipo. Weiss no. Lo cual era extraño, dado que su espada tenía literalmente un revólver en la empuñadura. Para ellos, las armas eran juguetes y los Grimm eran plagas. Sus mundos realmente eran diferentes. ¿Eso es lo que querías decirme? Le preguntó a Ironwood. ¿Que debo cuidar más mi vida porque hay gente que sufriría si muero? ¿Por eso viniste? Me gustaría decir que sí, pero en realidad vine solo por el mejor Black Atlesian que he probado en mi vida. Eso es porque no es Atlesian Black, Jaune, Winter y los dos soldados anhelaban gritar. Supongo que la lección simplemente se nos escapó. Es algo que también enfrentan los militares. Aceptamos y nos acostumbramos a la idea de que la muerte puede llevarnos, hasta el punto de que puede ser difícil explicarles a nuestros seres queridos por qué hacemos lo que hacemos. Intento enseñar a mi gente a pensar desde la perspectiva de los civiles. Esta es la primera vez que he tenido que decirle a un civil que piense desde la perspectiva de un cazador, pero la lección funciona. Fue una reflexión profunda. Ironwood lo dejó ir para que lo reflexionara solo y Jaune regresó al mostrador en silla de ruedas, sentándose detrás mientras Black leía su libro. Sabía que la gente saldría herida si moría. Eso era obvio. ¿Es cierto? Le preguntó a Black. ¿HM? ¿Qué? ¿Ruby tiene miedo de perderme? Sí. ¿Por qué? No es solo Ruby. Jan está preocupado, al igual que Weiss. Yo también. Ante su reacción de sorpresa, Black suspiró. Te considero un amigo, Jaune. Me cuidaste cuando lo necesité y me ayudaste a localizar al colmillo blanco. Reuniste a mi equipo. De verdad que no. Ruby, Jan y Weiss te buscaban. Te habrían aceptado si hubieras regresado por tu cuenta. Lo sé, pero eso no significa que no me hayas ayudado. Admito que mi reacción no fue tan extrema cuando me enteré de tu lesión, pero he visto morir a amigos antes. ¿Extremo? Supongo que no lo habría dicho. ¿Qué? Preguntó. ¿Quién? Black dudó. Eso, más que nada, lo ponía nervioso. No era propio de ella mezclar palabras ni ser algo más que directa. Se pasó una mano por el pelo y guardó el libro, haciéndole saber sin palabras lo serio que era el asunto. Llegamos demasiado tarde para detener el ataque. Para cuando llegamos a Vale, los Grimm estaban casi desalojados, pero aún quedaban algunos. Nos movimos para interceptarlos, haciendo todo lo posible. Había muchos cadáveres. Estaba acostumbrada, interrumpió. Ya había visto escenas así. No solo por mi pasado, sino porque pasábamos mucho tiempo fuera de las grandes ciudades. Se puede ver la vida en el campo, por breve y brutal que sea. A veces llegábamos a una aldea para intentar proteger a los faunos, pero llegábamos demasiado tarde.
Aldeas enteras reducidas a cementerios. No era tan malo. Ni de cerca. Pero supongo que para Weiss, Jan y Ruby, sí lo era. Nunca habían visto algo así. Ruby se llevó la peor parte. Ya sabes cómo es, siempre queriendo cuidar de todos. Oyó a unos Grimm y salió tras ellos. Los seguimos. Pero es rápida, así que tuvimos que seguir su rastro. Al final, la encontramos. Blake asintió con la cabeza hacia la entrada. Ahí fuera, de rodillas. Jaune tragó saliva con nerviosismo. ¿Estaba bien? La verdad es que no. Blake no se anduvo con rodeos. Dejaste tu espada cuando Miltia te llevó. ¿O lo hizo ella? No es que pueda culparla. Ruby encontró tu restaurante, con las ventanas destrozadas, tu espada en el suelo y sangre por todas partes. Ya había entrado cuando la alcanzamos. Gritaba, lloraba y escarbaba entre los cristales rotos con las manos desnudas. Su cabeza cayó sobre una mano. Podía imaginarlo con demasiada facilidad, y la imagen lo dejó enfermo. Intentamos sacarla, pero no pudimos. Siguió cavando, decidida a encontrarte. No sé si te diste cuenta, pero llevabas puesto el delantal cuando ocurrió el ataque. La Grimm debió arrancársetelo, porque lo encontró. Lo sacó de entre cristales y muebles rotos, manchados de sangre. Blake suspiró. Simplemente, se rompió. Se desplomó de lado, agarrándolo y llorando desconsoladamente. Mierda. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Tranquilo. Blake le puso una mano en el hombro. ¿En serio, Jaune, qué se suponía que debías hacer? ¿Dejar una nota diciendo que los Grimm te atacaron, que estás gravemente herido y que vas a ir al hospital? ¿Ya vuelvo? ¿Pegarla a la puerta mientras te desangras en el pavimento? Ni siquiera podías esperar que Ruby viniera, ni siquiera podías esperar que viniera los Grimm. Blake resopló, divertido a pesar del tema sombrío. Te atacaron. Sobrevivir fue el mejor regalo que pudiste haberle dado, y cuando supo que estabas bien, fue como si se hubiera encendido una luz. Blake movió la mano. Un colapso mental total, la mayor euforia que he visto en mi vida. Estaba rebotando contra las paredes. Seguía llorando, pero esta vez de felicidad. Todavía se sentía mal. No estaba seguro de si esa era la intención de Blake, pero aunque sabía que todos estaban preocupados por él, no había considerado hasta qué punto. Simplemente asumió que todos sabían que estaba bien porque Miltia se lo había dicho. No sabía. Ruby nunca te lo contó. Supongo que nunca le vi el sentido. Solo pasó porque pensó que estabas muerto, y luego no. Solo te lo digo porque, bueno, no quiero volver a verlo. Sus ojos estaban atormentados. Fue terrible, Jaune. Muy terrible. Puedo adivinar. No, no puedes. Nunca había visto a Ruby así. Nunca imaginé que pudiera ser así. Sé un poco de ellos por Jan. Sé que su madre murió. Pensé que era algo que ya habían superado, pero supongo que lo tomaron de forma diferente. Ruby ya perdió a una persona. Es lógico que no quiera perder a otra, pero ella está actuando tan normal. ¿De verdad? Rió Blake. Vamos, Jaune. Abre un poco los ojos. ¿Por qué crees que estoy aquí solo? A juzgar por la pregunta, no era por su excelente capacidad de conversación. Pensándolo bien, no necesitaba que nadie empujara su silla de ruedas mientras Russell y Velvet trabajaban hoy. De hecho, no había ninguna razón para que Blake estuviera allí, por no mencionar que claramente quería estar en un lugar tranquilo donde pudiera leer. Ruby te ordenó que me vigilaras. Ordenar es un término fuerte. En realidad, era más bien que ella intentaba hacerlo todo sola, y nosotros decidimos que no podía sacrificar por completo su educación para cuidarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hizo una mueca. ¿Tan malo es? Está tan mal ahora. Solo ha pasado una semana desde que sucedió. Dale tiempo y evita casi morir otra vez, añadió Blake con severidad. Y estoy seguro de que lo superará. Pero ahora mismo, sí, probablemente deberías contar con un guardaespaldas siempre que sea posible, o con que Ruby te llame varias veces al día para asegurarse de que estás bien. ¿No hay alguna manera en que pueda ayudarla? No te metas en líos, dijo Blake de inmediato. Cuando abrió la boca para discutir, ella lo interrumpió con un movimiento de cabeza. Lo digo en serio, Jaune. Ruby necesita tiempo para ver si estarás bien. Es todo lo que necesita. A menos que uses una esgrima desconocida hasta ahora, una semblanza y un entrenamiento avanzado de cazador, nada de lo que digas la convencerá de que estarás a salvo. Casi. Mueres. Blake enfatizó cada palabra.
Ruby pensó que estabas muerta, y probablemente se culpó por no detener el tren que la provocó. Aunque se equivocara, experimentó lo que se sentía perderte, y créeme, no le gustó. Y luego fui y le conté lo de Cinder. Con razón sonaba tan estresada. ¿Qué debo hacer? ¿Debería disculparme? No. En absoluto. Si haces eso, la lastimarás. No hiciste nada malo, enfatizó. Ir al hospital fue la decisión correcta. Fue solo un terrible error que Ruby llegara a tiempo para sacar la peor conclusión. Nadie tiene la culpa. Aún así, quiero ayudarla. ¿No puedo hacer nada? No meterse en problemas es un buen primer paso. Y quizás pasar un poco más de tiempo con ella. Demuéstrale que todo está bien y que no pasa nada. Ahora mismo, está en pánico. Dale tiempo para que se calme y, por favor, no le grites si se muestra pegajosa o protectora. Yo no. Lo sé. Solo estoy dejando en claro el punto. Tú también estás muy preocupado por ella, dijo. ¿Verdad? Blake asintió. He visto muchas cosas. Pero eso, ¿cómo era Ruby? No quiero volver a verlo. Él tampoco lo hizo. ¿Crees que es buena idea que cazadores y civiles se mezclen? Siempre lo pensé, pero, ahora no lo sé. Parece tan difícil, como si viviéramos en mundos completamente diferentes. Para ellos, cualquier cosa fuera de los muros era la muerte. Para los cazadores, era un día cualquiera. ¿Cómo se suponía que se mezclarían? ¿Podrían? Era como superhéroes de cómic disfrazados y todos teniendo que tomar el autobús, trabajar y comer en los mismos restaurantes que ellos. Por mucho que intentaran actuar con normalidad y por mucho que tú intentaras verlos así, eran diferentes. Creo que es difícil, dijo Blake con cautela. Pero creo que es igual que pedirles a faunos y humanos que se mezclen pacíficamente. Hemos visto lo mal que ha funcionado. Sí, pero no debemos dejar de intentarlo. Nada bueno en la vida es fácil. Jaune estaba acostado de lado en la cama, con la cabeza sobre un cojín y el pergamino apoyado frente a él. Estaba apagado por ahora. Lo había estado mirando fijamente durante unos minutos, intentando decidir si era buena idea. Era tarde, pero no demasiado, alrededor de las 9:30. Russell y Velvet ya habrían cerrado y él estaba de vuelta en el club, solo en su habitación, ya que Miltia estaba trabajando. Sus piernas estaban mejorando, pero nadie quería ponerlo a prueba subiendo y bajando un tramo de escaleras. Por tercera vez, sus dedos alcanzaron el pergamino y luego se retiraron. ¿Por qué estoy tan nervioso? No es que esto sea nuevo. Él sabía por qué, claro. Era difícil no saberlo. La culpa y la ansiedad lo carcomían, y empeoraban porque si algo se le daba mal, era manejar asuntos tan delicados como este. Ignorar el problema no lo solucionaría. Con la moral por las nubes, presionó el botón de llamada. ¿Jaune? Respondió Ruby tras el segundo timbre, y su rostro apareció en el pergamino. Parecía preocupada, pero se le pasó al verlo. Oh, no. Esto no es otro escenario de amigos. No puede ser. No puedo con otro. ¿Qué? No, no, estoy bien. ¿En realidad? Sí, se rió, relajándose un poco. De hecho, estoy en la cama. Hoy fue un día bastante agotador. ¿Por qué lo dije? Quiero decir, Blake se ofreció a ayudar. Blake estuvo bien, dijo, sin querer meterla en problemas. Es que no me he acostumbrado a trabajar tanto tiempo. Tengo que volver a la rutina. Te extrañé hoy. ¿Estuviste ocupada? Puaj. Sí. Quería venir, pero quizá no hice la tarea que debía. Ruby hizo una mueca. Pudo ver sus hombros desnudos y un tirante negro, lo que significaba que estaba en pijama. Creyó distinguir también su cama. La terminé hace apenas unas horas. ¿Está todo bien entonces? Claro. El rostro de Ruby se sobresaltó de repente. No, espera, le dijiste a Pirra que viniera a hablarme sobre un problema que tenía. ¿Lo hice? Estaba seguro de que no. ¿Cuándo? No lo hiciste. Pero dijo, uff. A menos que quisiera decir, no importa. Aún así, es tu culpa. Le metiste la idea en la cabeza y ahora todos acuden a mí porque sus amigos tienen problemas. ¿Desde cuando soy consejero estudiantil? Ni siquiera me pagan por esto. No fue nada difícil, ¿verdad? Quizás pueda ayudar. No, creo que está bien. La tensión de Ruby parecía haberse disipado ahora que sabía que no estaba en apuros. No creo que a Pirra le guste que te lo diga, pero básicamente le dije que pidiera más información y luego hablara con su equipo. Creo que le pareció bien. Parece que das buenos consejos. ¿De verdad? Hablar con tu equipo suena obvio. En cierto modo lo era, pero así era la cosa con los problemas.
A veces no veías la salida fácil. Aún así ayudaste. Quizás deberías empezar a cobrar. No quiero cobrar por ayudar a la gente. Entonces no tienes a nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Malvada. Aún me debes un favor. Deberías intentar caerme bien para que no sea una vergüenza. No me hagas echar café en tu café. Ruby jadeó ante la amenaza. No lo harías. No lo haría. Se rió, y Ruby se unió a él un segundo después. ¿Estás bien? Me preocupé un poco cuando no bajaste. Pensé que te había pasado algo. Estoy bien. Soy una cazadora. El punto de Black estaba implícito en la forma en que Ruby lo dijo, como si, por ser cazadora, le estuviera haciendo saber que no tenía que preocuparse por ella. Implicaba que no era cierto a la inversa, y que solo se podía confiar en que una cazadora o un cazador se cuidaran a sí mismos. Se habría ofendido si no supiera que era su miedo a perderlo quien hablaba. Me alegra oírlo, cazadora, pero estoy bastante segura de que hay un entrenamiento agregado allí. Sigo siendo cazadora. Ruby sacó la lengua. Te gané. Hubo un tiempo en que eso podría haber dolido. Ya no. No picaba nada, y Ruby lo sabía. Así que dolía, dijo, sonriendo con naturalidad al pergamino. Oye, Ruby. Eres mi mejor amigo. Lo sabes, ¿verdad? La cara de Ruby se sonrojó de un bonito tono, y aunque estaba avergonzada, sonrió. Tú también eres mía. ¿Le gané a Weiss? Te conocí primero. Dijo Ruby en voz baja. O le daba vergüenza admitirlo o no quería decir algo que pudiera molestar a su pareja. Y tú eres más amable, susurró, aún más bajo. No le digas a Weiss que dije eso. Jaune imitó un movimiento de cremallera sobre sus labios. Ruby se rió. Seguiremos siendo amigos cuando te gradúes. Serás una cazadora increíble y yo tendré mi cafetería. Pero tienes que seguir visitándonos. No quiero que te vayas de aventuras sin avisarme que estás a salvo. Me preocuparía. No seas tonta. Soy una cazadora. Las cazadoras pueden morir, Ruby. Sus palabras la dejaron paralizada. No solo los civiles lo hacemos. Sí, Ruby lo sabía. Lo sabía por Summer. Te visitaré siempre, te lo prometo. Y te llamaré cada vez que termine una misión, para que sepas que estoy bien. Te contaré historias de lo genial que era con pastel y copas. Te sorprenderás. Estoy seguro que lo seré. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Las soltó sin pensarlo. Te amo. La cara de Ruby estaba roja. Su sonrisa era hermosa. Yo también te amo. No hubo malentendido. No hubo sentimientos encontrados entre ellos. Ruby le sonrió y él le devolvió la sonrisa, ambos sabiendo exactamente lo que el otro quería decir. Fue un alivio, y esperaba que también para ella. Al menos, fue la seguridad de que él seguía ahí. Debería irme. Mañana tengo un día ocupado. Sí. Iba a bajar. Para vigilarlo. Para vigilarlo como un halcón. Él lo sabía, pero no haría nada para detenerla ni para reprenderla. Te guardaré un asiento, dijo sonriendo. Y espero que hayas disfrutado de los pasteles. ¿Pasteles? Los pasteles que devolví con Blake. Le di 4 rebanadas. Ella no regresó con ningún pastel. Le tomó 3 o 4 segundos comprender lo que eso significaba. La sonrisa de Ruby se desvaneció. Su rostro desapareció del pergamino. Sin embargo, olvidó colgar la llamada, y cuando el pergamino cayó sobre su cama, mirando al techo, Jaune oyó gritos desde abajo. Blake. Servicio con una sonrisa. Capítulo 50, un fanfic Ruby. Capítulo 50. Adam se quedó mirando la tienda del otro lado de la calle. Jaunes estaba abierto de nuevo. Algo extraordinario considerando lo que había sucedido apenas una semana antes. No era el primer día de su reapertura, pero sí el primer día que había encontrado la fuerza para ir a echar un vistazo con algunos de sus colegas. El restaurante estaba abarrotado. Además del café y la nostalgia, una razón para ello era que Weiss Schne cantaba desde una pequeña plataforma al fondo. Hacía tiempo que la chica no actuaba, o eso le hicieron entender. Desde luego, no sentía que la ausencia le hubiera costado nada. Aunque la voz sonaba un poco áspera, probablemente se debía más a la falta de acústica que a ella. Era una canción animada con música de fondo de un estéreo. Era más karaoke que otra cosa, pero cuando en el restaurante se presentaba un karaoke de un cantante famoso, eso solía llamar la atención. La gente se agolpaba afuera ahora que el interior estaba lleno. Joder, Schne, dijo el fauno a su lado. Deberíamos hacer algo con ella. ¿Delante de tanta gente? Preguntó otro. Imposible.
Podríamos invitar a más gente a visitar este lugar más tarde. Enséñeles lo que pasa cuando se juntan con la gente equivocada. Las manos de Adam se tensaron. ¿Y quiénes, dime, son los de la clase equivocada? Si el hombre de antes oyó la advertencia en la voz de Adam, tuvo el valor de ignorarla. Lo más probable es que su ignorancia fuera peligrosa. Schne, dijo. Y otros que tratan con ellos. Las acciones tienen consecuencias y tienen que aprenderlo. Antes nos han llamado gente equivocada. ¿Dónde está el límite? En sangre de Schne. Los demás rieron a carcajadas y se dieron un manotazo ante lo que consideraron un comentario ingenioso. Adam subió y bajó los hombros, cerrando los ojos mientras respiraba hondo y contaba hasta 10. Soltó la mano del arma. No haremos tal cosa. Este lugar debe permanecer intacto. ¿Qué? El fauno se volvió hacia él. ¿Por qué? Porque contratan faunos para empezar, dijo, señalando las largas orejas de velvet escarlatina mientras ella colocaba unas tazas sobre una mesa. Segundo, porque este restaurante es famoso por su caridad, y nuestra reputación se vería manchada si lo atacamos. Algunos hermanos y hermanas siempre se rinden y se desnudan ante los humanos. Solo necesitamos mostrarles el camino correcto. En cuanto a la reputación, no es que estemos intentando cultivarla nosotros mismos. ¿Verdad? Si la gente nos teme, qué bien. En tercer lugar, dijo Adam entre dientes, cansado de su bravuconería, si lo intentan, los mataré. El fauno se quedó paralizado, ceniciento. Y si no los encuentro yo primero, nuestros aliados lo harán. Les tiene mucho cariño a este lugar, igual que a mí. Los recorrió con la mirada, helándoles la sangre. Harían bien en recordar que creamos el colmillo blanco para acabar con los prejuicios, no para propagarlos nosotros mismos. Los humanos no son nuestros enemigos. Solo algunos humanos. Algunos gobiernos. Lo observaban con nerviosismo, con las voces por primera vez en voz baja y lamiéndose los labios nerviosamente. Ninguno se atrevió a hablar por un instante, aunque el hechizo se rompió cuando Adam apartó la mirada y volvió a mirar por la ventana del restaurante. ¿La casa de Adam? Preguntó alguien nervioso. Tiene sentido, ¿verdad? Todo el mundo necesita un lugar donde relajarse. Tengo una comida para llevar que tampoco querría arruinar. Se rieron. Pusieron excusas. Ellos no entendieron. Nunca fui muy bueno explicándome, pensó. Las acciones son fáciles, pero las palabras son difíciles. Tal vez si hubiera sido mejor comunicando mis sentimientos, todavía estarías aquí, Blake. No es que pensara que sería más feliz de lo que era ahora. La vio aplaudiendo a su compañero de equipo, un Schne, con una leve sonrisa en el rostro. Una que antes solo le pertenecía a él. Nunca había sido muy expresiva. Esa leve sonrisa, como si te contara un secreto, era todo lo que dejaba ver. Él lo apreciaba mucho. Blake parecía feliz. Eso era bueno, supuso. Una parte de él se preguntaba si él también habría sido feliz si Blake le hubiera dado la oportunidad de irse con ella. Otra parte se preguntaba si la habría aprovechado. Al final, no importaba. Blake no le había dado la opción. Ella no le había preguntado sus sentimientos ni si alguna vez dudaba de la causa tanto como ella, al parecer. La verdad es que no estaba seguro de poder irse. Blake había saltado del tren antes de que se estrellara, pero se sentía como el conductor. Él era el que mandaba. ¿No era el trabajo del capitán hundirse con el barco, o al menos intentar estabilizarlo? Si el que mandaba saltaba del tren, ¿qué les habría pasado a todos los que seguían atrapados a bordo? Murieron. Obviamente. En cierto modo, admiraba y odiaba a Blake por su decisión. Admiraba su capacidad para dejarlo todo atrás y seguir adelante. Eso demostraba fortaleza de carácter. Admiraba su moral, su determinación y su resiliencia. Odiaba su egoísmo. Había mucha gente en el colmillo blanco que él y Blake habían reclutado. Amigos de la casa de fieras, admiradores y aquellos a quienes habían inspirado. Gente como Ilia, pero muchos otros además de ella. Se habían unido porque confiaban en Blake y en él. Al echar todo eso por la borda, ella había desechado con indiferencia cualquier responsabilidad que sintiera tener sobre sus vidas. O tal vez simplemente no le importaba. No tenían tanta suerte como ella y habían buscado su liderazgo. Ahora, estaban perdidos, atrapados en un tren que se dirigía a toda velocidad hacia un accidente y se preguntaban por qué la persona a la que respetaban y en la que confiaban para ayudarlos huía en la otra dirección. Blake estaba encantada de admitir que había cometido errores e intentar corregirlos, pero solo en la medida en que le beneficiara. Si de verdad quería arreglar las cosas, intentaría arreglar el colmillo blanco. En cambio, huyó.
Corrió, se escondió y se sentó en un restaurante riendo con sus amigos mientras los que dejaba atrás se precipitaban hacia el desastre, y él, el último de ellos, se esforzaba al máximo por mitigarlo. Tal vez si se hubiera quedado, podrían haber detenido esto juntos. Pero no lo hizo. Su felicidad era más importante. Blake podría irse, disculparse, y todos la perdonarían. Sin mencionar a las personas que murieron, faunos y otros, por sus acciones. Ella había cambiado. Es decir, había decidido cambiar y, al parecer, eso era suficiente para todos. Adam rió entre dientes. No la había superado tanto como le gustaba creer, y pequeños momentos de ira impotente como este lo demostraban. Negó con la cabeza y suspiró, intentando olvidar el asunto. Lo hecho estaba, y nada iba a cambiarlo. Blake había tomado su decisión y él la suya. Ella había abandonado el barco. Se quedó para intentar asegurarse de que no chocara contra un iceberg y matara a todos los que estaban a bordo. Intento cambiar de rumbo, pero esta gente no me lo pone fácil, pensó, mirando con el ceño fruncido a sus camaradas risueños. Aficionados. Terroristas aficionados. No eran como los veteranos del colmillo blanco, que sabían por qué luchaban, cuándo atacar, cómo y cuándo replegarse. Estos necios eran lugareños de Vale, un reino bastante fauno y pacífico, con un resentimiento y algo que demostrar. Esa era una combinación peligrosa, sobre todo con los planes que Cinder tenía para ellos. Planes a los que accedí, se recordó. Qué estúpido fui, dejando que la autocompasión y la ira hacia Blake me llevaran la cuenta. No iba a recuperarla así. No estaba seguro de querer hacerlo. Cualesquiera que fueran sus razones y lo que hubieran sido antes, los fuertes lazos de confianza que una vez los unieron se rompieron para siempre. Blake no confiaba lo suficiente en él como para soportar sus dudas y decirle la verdad, y él ya no confiaba en que ella lo escuchara con la mente abierta. Con tanta duda mutua, no había esperanza de reconciliación. Y en serio, ¿desde cuando los dos somos terroristas había sido una buena razón para empezar a salir? Quizás habían sido unos idiotas al intentarlo. Quizás ni siquiera se habían amado, y solo buscaban un pequeño atisbo de consuelo familiar en un mundo terrible de violencia y dolor. En retrospectiva, no podía decir cuándo empezó, solo que sí. Quizás fue lo mejor que terminara. Para ambos. Uno de los idiotas se inclinó frente a él. Sonreía con entusiasmo, desesperado por hacer algo, lo que fuera, con tal de demostrar que era miembro del colmillo blanco. Más entusiasmo que inteligencia. Como si su causa fuera un maldito juego. ¿Qué dices, Adam? ¿Quieres que hagamos algo? Regresen a la base. Manténganse discretos. No queremos que el colmillo blanco nos cause más problemas. Y este lugar permanece intacto. ¿Entiendo? No me malinterpreten. Mataré a cualquiera que intente tomarse la justicia por su mano al elegir una canción. Ese sí. Lo entendemos. Les pasaremos el mensaje. El restaurante está a salvo. Debe ser un café buenísimo. Cállate, idiota. Nos vamos. El fauno hizo una pausa. ¿No viene, señor? Adam se apoyó en la pared frente al restaurante y cruzó los brazos. Me quedaré a disfrutar de la música. Música de un schnee. ¿Sigue siendo música, no? Preguntó, arqueando una ceja. Su máscara no aparecía por ninguna parte. Su atuendo era más informal, con una sudadera con capucha sobre el pelo. A menos que estés sugiriendo que los acompañamientos líricos han encadenado a nuestra gente, o que un cuarteto de cuerdas es un instrumento de castigo expresado a lomos de faunos inocentes. No entendieron el chiste, si es que era eso. Era más bien una indirecta a su inteligencia, que demostraron con su incomprensión. Puso los ojos en blanco y les hizo un gesto con la mano, despidiéndolos sin palabras. Se marcharon, no sin antes dirigirles unas miradas de despedida a Weisschnee, que estaba dentro. Insensato. Estaba tan alejada del SDS como era posible. Deberían haberlo sabido si proclamaban a los Schnee como sus enemigos eternos. ¿Desde cuándo no era prudente investigar sobre dichos enemigos? Él, sin duda. Lo único que se había perdido era la oportunidad de escuchar su música. Era evocadora y triste, a pesar del ritmo vibrante. Había una melancolía en ella que le conmovió. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Es una buena canción. Al otro lado de la calle, a la izquierda del restaurante, una niña pequeña de cabello rosado, castaño y crema lo observaba. Había estado allí desde que llegaron él y el fauno, y aunque la habrían despedido, él no lo hizo. Para ser justos, conocía a Neo y sabía que no debía ignorarla tan fácilmente. Sus ojos se encontraron con los de él.
Ladeó la cabeza y posó la mano en el paraguas que tenía a un lado. Arqueó una ceja, interrogativa. Adán meneó la cabeza. Satisfecha, Neo soltó su arma y cerró los ojos, escuchando la música. Se había llegado a un acuerdo. No habría violencia por parte de él ni de los suyos, y no era necesario que ella interviniera en defensa de lo que consideraba suyo. Barra. Weiss rió disimuladamente mientras Jan cruzaba el pequeño escenario de rodillas, gritando al micrófono en una especie de canto que resonó por todo el restaurante. Otros también rieron, aunque tanto los educados como los desquiciados aplaudieron. No estaba segura de qué lugar ocupaba Ruby en ese grupo. Quizás solo era que tenía que apoyar a Jan porque era su hermana. Sea como fuere, Ruby vitoreó y agitó los brazos como una fan enloquecida en un concierto de una banda de chicos. Solo necesitaba unas luces fluorescentes. Mátame ahora, gimió Blake, con la cabeza entre las manos. Acaba con mi sufrimiento. Fue demasiado. Weiss se rió. Cuando aceptó cantar, esperaba que fuera solo eso. Un evento promocional para el restaurante. Antes, cantar siempre había tenido un propósito, ya fuera recaudar fondos para obras benéficas o, siendo más realistas, para la familia Schneer. Actuaba en el escenario frente a miles de personas, que aplaudían, lanzaban flores y su vestuario se llenaba de tantos ramos que no encontraba jarrones para todos. Fue, en una palabra, un asunto impersonal. También había notas de amor, admiración o pidiéndole que cantara para ellos en diversos eventos. Algunos ofrecían dinero, otros adoración, y algunos, los verdaderamente dolorosos, provenían de personas en situaciones terribles, a veces al final de sus vidas, que solo querían escuchar a Weiss cantar para ellos o para un ser querido moribundo. Weiss había cantado junto a la cama de una niña de 10 años que agonizaba por una enfermedad debilitante. La familia le había dado las gracias con el rostro bañado en lágrimas. Al parecer la pobre muchacha murió una semana después. Cosas así le quitaban la pasión. Era horrible decirlo, pero así era. Cuando quiso ser cantante, nadie le había advertido que tal vez tendría que hacerlo. Nadie la habría culpado por decir que no, pero ¿cómo podía rechazar algo así? Su padre se había alegrado por las razones equivocadas. Se había asegurado de que la imagen de ella cantándole a un niño enfermo se difundiera por todas partes para demostrar lo cariñosa que era la familia Schneer. Ella nunca se lo perdonó. Quizás era comprensible que quisiera dejarlo atrás, aunque eso no la había vuelto tan despiadada como para ignorar a una amiga necesitada. Aún así, no esperaba que todo se convirtiera en una horrible noche de karaoke. Horrible, pero hilarante, añadió mentalmente. En tu cabeza, zombie. Vamos Jan. Gritó Ruby. Vete, Jan, gimió Blake. Vete lejos, muy lejos. Te lo ruego. Weiss se rió mientras bebía su capuchino, haciendo burbujas a través de la espuma. En realidad, Jan no cantaba tan mal, y su instructora había dicho una vez que el entusiasmo y la presencia escénica podían enmascarar la actuación. Ciertamente lo tenía, derrapando y saltando por el pequeño escenario como si esquivara disparos. Al público le encantó. De verdad, les encantó el entusiasmo. Incluso el peor karaoke era entrañable si la cantante se esforzaba al máximo. Cuando Jan terminó, con los brazos abiertos, Weiss se unió al público para aplaudirla. Más por su valentía que por la calidad de su canción, pero aún así, merecía un aplauso. Ruby estaba mucho más entusiasmada, animando y silbando. Al menos hasta que Weiss la interrumpió. ¿Te das cuenta de que con la mitad de nosotros habiendo hecho esto, todo el equipo tiene que ascender? Las manos de Ruby se congelaron. El arco de Blake se puso rígido. Oh, me gusta tu forma de pensar, Weiss, rió Jan, volviendo a sentarse con la cara roja. En el escenario, Nora arrastró a Ren para un dueto, llamando al músico que Jaune había contratado para poner cierta canción. Ren tenía el aspecto de alguien a quien no le habían pagado lo suficiente por esto, ni lo suficiente para resistirse. Sostenía el micrófono que le habían dado como si fuera una bomba. No hay manera de que cante, dijo Blake. No hay manera de que no lo seas, respondió Jan. Blake lo fulminó con la mirada. Jan sonrió. Weiss, era broma, ¿verdad? Balbuceó Ruby. Ja. Eres muy graciosa. ¿Quién estaba bromeando? Yo no. Weiss. Bueno, no era como si ella o Jan pudieran obligarlos, pero eso no significaba que no pudieran darles un pequeño susto. Weiss dio un sorbo a su bebida e intentó no ceder ante la expresión suplicante y francamente aterrorizada de Ruby. Era una venganza por toda la tarea arruinada por sus distracciones. Nora había elegido un dueto romántico para su canción y Weiss se preguntó si era intencional.
Cuando empezó la letra, ella tomó la iniciativa, y Weiss arqueó las cejas. Nora tenía una voz agradable. Mejor que la de Jan, en cualquier caso. Cuando Ren se unió, Weiss casi se derritió. Anda ya. Gimió Jan. ¿Por qué el señor y la señora Oído Perfecto tienen que subir justo después de mí? Ahora parezco un idiota. Creo que lo hiciste muy bien, dijo Pirra. Claro. Y creo totalmente en los elogios de la mujer más educada del mundo. Pirra rió, pero no discutió. ¿Quién podría? Originalmente habían planeado una noche del equipo Ruby para esto, pero Pirra quería venir a escuchar, y como Russell estaba trabajando, habría estado sola. Las mesas también estaban bastante juntas, ya que se esperaba una noche concurrida, así que conseguir una mesa solo para los 4 habría sido imposible. En cambio, se sentaron 10 alrededor. El equipo Ruby, Pirra, Nora y Ren, Coco, Yatsuashi y, entre todos, Mercury Black. Ruby le echó una mirada a este último, siseó y se sentó lo más enfrente que humanamente pudo. Weiss no sabía qué pensar de eso. Al parecer, Jan pensó que era lo mejor del mundo y no podía dejar de molestar a Ruby ni de sugerir que Mercury intercambiara su lugar con ella. En realidad, habría esperado que Jan estuviera preocupada, ya que Ruby tenía 15 años, pero ella misma no estaba segura de si la extraña adolescente de cabello plateado estaba interesada en Ruby de esa manera. Sinceramente parecía más como si disfrutara burlándose de ella. Tiene que subir toda la mesa, dijo Coco, ya revisando el menú de canciones disponibles. Es una regla. Supongo que también por eso Fox lo abandonó. Casi con toda seguridad, murmuró Yatsuashi. Pero no puedo cantar. Se quejó Ruby. Todos pueden cantar. Solo estás siendo dramático. Pero no puedo. ¿Podrías rapear?, sugirió Mercury. Ruby le lanzó una mirada malvada. ¿Acaso parezco alguien que sabe rapear? No sé. Intenta decirme. Yo, soy Ruby en la casa. En respuesta, Ruby entrecerró los ojos. Sus labios se tensaron y, sin duda, no accedió a la petición de Mercury. A su lado, Jan estaba casi doblado de la risa, dándose una palmada en el muslo. Seguro que se te ocurre algo, dijo Weiss. O tendremos que elegir una canción para ti. Ruby gimió. Cuando Ren y Nora terminaron, todos aplaudieron y les dieron la bienvenida, observando cómo una mujer de otra mesa se levantaba, mucho mayor que ellos y probablemente una cazadora profesional. Parecía un poco achispada y no podía igualar la voz de Nora, pero se entregó por completo y fue mejor de lo esperado. Su pareja, ya fuera esposo o novio, parecía entre avergonzada y orgullosa. Me gusta esto, pensó Weiss, tan sorprendida como debería. Hay algo diferente en cantar aquí que en un concierto. Quizás sea que no me conocen bien, o quizás sea poder ver a otros intentarlo, aunque sean aficionados. Fue entrañable. Se esperaba calidad de profesionales. Esto era más bien una grata sorpresa cuando alguien que no tenía derecho a ser buen cantante se levantaba y demostraba que todos estaban equivocados. Es una pena que Jaune no tenga una oportunidad, dijo Pirra. Me imagino que podría cantar bien. ¿Lo harías, estando tan enamorada de él? Weiss miró a Black a los ojos y ambos compartieron un panecillo largo. No creía que Jaune fuera tan seguro como Pirra creía, pero de todas formas daba igual. Estaba demasiado ocupado preparando bebidas para Russell y Velvet como para llevarlas. Había unos hombres con trajes negros y corbatas rojas ayudándolo. Weiss estaba segura de que eran pandilleros a juzgar por la expresión de Jan, pero no hacían nada malo, así que los dejó en paz. Aún así, presentía que Pirra habría preparado a Jaune para un dueto de amantes como Ren y Nora si hubiera tenido la confianza. La novia de Jaune no estaba a la vista, probablemente trabajando a pesar de la hora. Probablemente era lo mejor. Weiss no quería verse atrapada en ese tipo de triángulo amoroso. Vi a la señorita Godwich en la esquina, susurró Coco. ¿Crees que sabe cantar? Apuesto a que puede, tanto como a que no lo hará, dijo Jan. No sé por qué, pero tiene pinta de alguien que podría cantar tan bien que te dejaría boquiabierto. Pero hay demasiados estudiantes aquí, asintió Weiss. Dudo que se despreocupara delante de nosotros. No puedo culparla. Aún así, estabas dispuesto a hacerlo. Para mí es un poco diferente. Eras un bocado de verdad, dijo Ruby con entusiasmo. Deberías volver a cantar. Claro, dijo Weiss con una sonrisa. Después de que hagas uno, Erk. Podríamos cantar juntos si quieres, bromeó Mercury. No. No. Me parece generoso, bromeó Jan. No. 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 Qué pena. Mercury fingió una sonrisa herida.
Y yo que creía que estábamos abriendo tantos caminos en nuestra relación después de nuestro romántico baile a la luz de la luna. ¿Qué? La cara de Ruby ardía. No teníamos nada parecido. No. Bailamos. En el baile de graduación, añadió Yang. Bajo la luz de la luna, bromeó Blake. Y fue bastante romántico, concluyó Weiss, clavando el último clavo en el ataúd. Ruby los miró a todos con horror. Traición, mi propio equipo, desesperada, miró a Pirra. Pirra. Ayuda, ¿no tú también? Pirra se acercó y puso una mano sobre el hombro de Ruby. Su sonrisa era malvada. Me alegro por ti, Ruby. Con la cara roja, dejó caer la frente sobre la mesa. No. Fue demasiado y todos rieron. Weiss se sintió un poco mal y le frotó la espalda a su compañera, susurrando que no tenía que cantar si no quería. Eso animó un poco a Ruby, pero puso a Blake en la mira de Yang, quien no estaba dispuesto a ser tan misericordioso en un futuro próximo. Barra. Al final, Blake cantó. Todas lo hicieron. Todas excepto Ruby, quien se mantuvo firme incluso después de que Mercury le dedicara públicamente su canción. No había sido muy buen cantante. Claro que pocas lo eran. Blake eligió la canción más fácil que pudo y la interpretó a duras penas. Pirra pensó que podría haberlo hecho mejor si se hubiera esforzado al máximo, pero Blake parecía casi decidida a hacerlo mal, aunque solo fuera para demostrar que tenía razón en que era vergonzoso. Cuando llegó su turno, Pirra subió a pesar de su miedo. No era miedo a la vergüenza de actuar delante de la gente. Lo había vivido demasiadas veces. Era miedo a ser reconocida, a la admiración, a la conmoción y a las peticiones de autógrafos. El miedo a arruinar la noche de karaoke de Jaune, convirtiéndola en una simple reunión de fans. Pero a nadie le importó. Subió, cantó, el público aplaudió, y Russell incluso le dio una palmada en el hombro al pasar con una bandeja de bebidas, diciéndole que tenía una voz bonita. Jaune también la aplaudió desde su silla de ruedas. Pirra regresó a la mesa en una nube, su lugar fue ocupado por un cazador de unos 30 años, que cantó una canción adelantada a su tiempo. Su fama realmente no parecía importarle a nadie en Jaunés. Sabía que era la excepción a la regla porque, con todos los aficionados al torneo que venían al festival, ya la habían parado en la calle 10 veces ese día y la habían acosado para sacarle fotos. Era peor que nunca. Pero allí todos eran cazadores. Quizás simplemente no la consideraban tan especial. Oh, mira, una chica que sabe pelear bien y ganar torneos infantiles. La mayoría de la gente de aquí podría plantarle cara, y algunos de los mayores probablemente podrían machacarla hasta dejarla en el suelo. Bien hecho. La felicitó Nora al regresar, dándose una palmada en el hombro y la otra en la mesa. ¡Guau! Nuestra mesa es la mejor. Nora, no hables tan alto, dijo Ren, apartándole las manos antes de que pudiera hablar más alto que la cantante. Lo siento, le dijo. Se excita con facilidad. No, está bien. Lo encuentro entrañable. Me alegro de que alguien lo haga, murmuró. Pirra rió entre dientes. Era extraño pensar en cuántos amigos tenía ahora, sobre todo comparado con antes. El primero había sido Velvet, que se había colado en Coco, y de alguna manera eso había estallado en todas direcciones, y no porque Coco o Velvet la hubieran arrastrado. Más bien porque la habían ayudado a desarrollar la confianza que necesitaba para salir adelante. Lo hice, pensó, sintiéndose más orgullosa de sí misma que en mucho tiempo. No le habían concedido estos amigos por estar en un equipo con ellos ni nada parecido. Se había esforzado por acercarse a ellos y los había conquistado a todos y cada uno de ellos. Y podría fácilmente perderlos si las palabras de Ospin sirvieran de inspiración. Su sonrisa vaciló. El consejo de Ruby le vino a la mente, tan simple y a la vez tan honesto. Pide más detalles. Ruby básicamente había dicho que no sabía lo suficiente como para sugerir qué debía hacer Pirra, y que si Pirra no lo sabía, debería pedirle más información a Ospin. Considerando lo vago que era todo, tanto sobre quién era la amenaza, por qué la habían elegido y qué consecuencias tendría la transferencia para su mente y alma, no estaba segura de qué hacer. Lo único que el director había hecho fue tocarle la fibra sensible y contarle cuentos de hadas. No sabía si era intencional o no. Quizás creía que lo entendía todo, o tal vez asumió razonablemente que, si no, habría hablado y le habría pedido más detalles. Que probablemente no lo había dejado pensando que estaba bien con lo que él le había dado. ¿Lo estoy empeorando por no ser honesto? ¿Tiene Ospin la culpa, o soy yo el problema? En retrospectiva, todos sus problemas con Russell podrían haberse evitado si tan solo le hubiera preguntado por qué estaba feliz de estar en un equipo con ella. Él le habría dicho que no era por su fama y que podrían haber sido mejores amigos.
En cambio, llegó a la conclusión equivocada. Eso tenía que cambiar. Con todos distraídos y concentrados en el escenario, Pirra sacó su pergamino y le escribió un mensaje a Ozpin. Él le había dado sus datos después de hacerle la oferta, diciéndole que podía contactarlo cuando tomara una decisión. No era así, pero esperaba que lo comprendiera. Necesito saber más sobre lo que ofreces. ¿Podemos hablar? El mensaje desapareció con un suave silbido y ella se quedó mirando el dispositivo, preguntándose si había sido una buena idea o si la criticaría, la llamaría imprudente por escribir algo así o sugeriría que estaba arriesgando la vida de sus amigos al retrasarse. El símbolo de los puntos suspensivos en la esquina indicaba que un mensaje estaba devolviendo y sintió una opresión en el pecho. Su pergamino emitió un pitido. Por supuesto. No dudes en venir a verme lo antes posible. Responderé a todas las preguntas que pueda. ¿Eso fue todo? ¿Así sin más? Pirra sintió que una carcajada se le escapaba de los labios. Sonriendo y sintiendo que un peso se le quitaba de encima, guardó el pergamino en su bolsillo y se recostó, volviendo a concentrarse en la diversión que se desarrollaba ante ella. La velada transcurrió entre risas. Si alguien le hubiera preguntado a Blake, habría dicho que amaba y odiaba a su equipo. Realmente dependía de lo que estuvieran haciendo en ese momento. Ahora, era odio. Sin duda. Al menos la noche había terminado. Todos habían salido del restaurante a la calle. Normalmente, había menos gente, pero con el karaoke en marcha, todos se habían quedado hasta el último momento. Jan salió colgado del hombro de Nora y mirando su pergamino. La voz metálica de Blake se escuchó mientras cantaba. Jan rió. Si ese video sale a la luz, los mataré a ambos. Ay, Blake, estabas tan adorable. Todo sonrojado y griega. Mierda. ¡Cuidado! Nora era más rápida de lo que parecía y logró escapar con su pergamino antes de que Blake pudiera derribarla. Forcejearon un rato, pero Nora también era mucho más fuerte de lo que su tamaño sugería. Blake fue empujado hacia atrás y luego arrastrado por una Jan sonriente. El pergamino con la evidencia incriminatoria de su canto permaneció dolorosamente intacto. Vamos, Blake. No tienes por qué ser así. Qué fácil es decirlo, Ruby, se quejó. ¿O debería llamarte gallina? Ruby se quedó callada y guardando silencio. Algún día la haremos cantar para nosotros, prometió Weiss, criticando aún más a Ruby. Pero en general, me divertí esta noche. Más de lo que esperaba. Nunca había hecho karaoke. Blake se desanimó un poco y Jan, al percibirlo, la soltó. No era tan sorprendente que Weiss no lo hubiera hecho. Blake, desde luego, no es que hubiera habido muchas oportunidades en el Colmillo Blanco. A veces la gente cantaba alrededor de fogatas o en boleats para animarse, pero eso siempre era por nerviosismo y en tiempos de peligro. Nunca parecía que fuera por diversión. Esto no había sido tan malo. No era lo suyo, sobre todo no cantar, pero la compañía había sido buena, ¿y qué más habrían estado haciendo? ¿Hacer los deberes en la residencia o leer un poco con suerte? A regañadientes, admitía que esto era más divertido. A regañadientes. ¿Crees que Jaune convertirá su local en un bar de karaoke a tiempo completo? Lo dudo, respondió Weiss a la pregunta de Jan. Esto solo fue divertido porque fue algo único. En todo caso, imagino que buscará otras cosas que hacer de un nivel similar. Hablando de eso, ¿qué pasa con Jaune esta noche? Pirra se ofreció a llevarlo de vuelta al club. Se queda allí. Bien. Siempre y cuando esté a salvo. Atrapada entre Pirra y Miltia. Blake no habría dicho que era seguro. Resopló y apartó la mirada, hacia la calle. Un par de ojos captaron los de ella. Ella se quedó congelada. Ojos penetrantes, piel tersa, mandíbula firme. El hombre de la sudadera la miró a los ojos y echó la cabeza hacia atrás, dejando ver un poco de su pelo rojo. Blake tembló. Su mano cayó a un costado, buscando un arma que no había traído consigo. Adam, definitivamente era Adam, meneó la cabeza. No. ¿No a qué? ¿A matarla? ¿A desafiarlo? ¿Acaso la amenazaba para que guardara silencio? Ella lo observaba con los puños apretados, esperando a que se acercara, a que la desafiara o la llamara traidora. A que hiciera algo. Lo que fuera. Una de sus manos se alzó, sus dedos adquiriendo una forma específica. Lenguaje de batalla, o mejor dicho, el pequeño conjunto de señales manuales que el Colmillo Blanco usaba para transmitir instrucciones en situaciones de combate. Momentos en los que se requería silencio. Hacía tiempo que no necesitaba saberlo, pero esas cosas no te abandonaban y solo había unas 30 señales. Adelante, quieto, izquierda, derecha, ataque, silencio, seguir, explosivo.
Cosas así. Retrocede, Adam firmó. Seguido de otro, no violento. El primero era para retirarse, el segundo para cuando querían indicar derribos no letales o simplemente para indicarse mutuamente que una situación no requería violencia. Los hombros de Blake seguían tensos, pero ella lo observaba con recelo, sin saber si confiaba en sus señales. ¿Pregunta? Respondió. Menos un porqué específico y más una señal de que quería saber por qué decía lo que decía. No atacar. Frunció el ceño. El mensaje de respuesta era confuso. De todas formas, no estaba en condiciones de atacarlo, pero era eso lo que quería decir. Su lenguaje de señas no estaba hecho precisamente para conversar. Quería pedirle que no atacara, que no atacaría o que no interviniera en las acciones del colmillo blanco. Pregunta, respondió ella frunciendo el ceño. En respuesta, utilizó un símbolo mucho más universal. Se encogió de hombros y abrió los brazos. ¿Sabes? Bromeó Jan. Si quieres tener una conversación acalorada con un chico atractivo, siempre puedes ir a hablar con él. Te espero. Jan, siseó, girándose para mirarla fijamente. No tienes ni idea de lo que dices. Eso es, las palabras de Blake se apagaron al verla. Adán se había ido.